Buenos días, mi nombre es Juan David Ortiz, el de mi compañero es Juan Pablo Calderón y hoy vamos a hablar acerca de Iberoamérica en la primera mitad del siglo XX. Esto es para la materia de política latinoamericana con el profesor John Harold Rosso. En los primeros años del siglo XX y en casi toda la mitad de la década, Estados Unidos tuvo una fuerte intervención, una fuerte influencia sobre todo los países de Iberoamérica. Como ejemplo de esto está el caso de Cuba, que en 1901, después de su independencia, con la enmienda de Platt, eh, prácticamente le quitó la soberanía a Cuba y comenzó a tomar decisiones tanto económicas como políticas. Eh, por ejemplo, en la economía volvió a Cuba un país azucarero, y para abastecer a los norteamericanos, y después intervino además militarmente para solucionar conflictos en caso de que se dieran. Lo mismo sucedió en Nicaragua, en donde las compañías estadounidenses hicieron inversiones antes de que finalizara el siglo XIX y rápidamente dominaron los sectores productivos de ese país. Cuando el presidente intentó frenar esto, ya era tarde porque Estados Unidos ayudó a la revuelta y el presidente terminó por ser sustituido. Después también llevó tropas norteamericanas y con las tropas norteamericanas eh, evitaron que se dieran más cambios al statu quo que habían generado allá. También estuvo los casos de Haití. Otro aspecto a tener en cuenta fue el crecimiento demográfico y social que hubo en la primera mitad de la década. En 1900 había aproximadamente 60 millones de personas y ya en 1930 casi se había duplicado a 111 millones de personas, y en 1940 la tasa ya estaba en 1940 millones de personas, y esta tasa siguió creciendo y creciendo hasta lo que es la actualidad. Además hubieron cambios sociales, como las clases medias comenzaron a surgir mucho más rápido, igual que las clases obreras, y estas también querían después buscar el poder y terminaron formando lo que son los partidos radicales. Un ejemplo de esto es en Uruguay, cuando José Valle y Ordóñez querían ampliar las bases sociales por medio del sufragio universal y la participación de las clases populares, y subieron al poder en 1907, y lo que hicieron fue una reforma social que garantizaba un salario mínimo, unas 8 horas de trabajo, un seguro laboral. Otro ejemplo de esto es en Chile, cuando se unieron las clases medias y las obreras y formaron la Alianza Liberal, liderada por Arturo Alessandrini. Y, y aunque cuando subió al poder, los conservadores dentro del Senado lo frenaron, no lo dejaron avanzar con lo que quería él en su gobierno. En 1924, cuando cambió el gobierno, cuando hubo un nuevo Congreso, pudo hacer su reforma socioeconómica. Además de esto hubieron totalitarismos, como fue en Venezuela, cuando en 1899 subió Castro al poder, y este tenía dos propósitos principalmente, que era solventar una crisis que se venía dando por la decaída del precio del café, y además de esto tenían una deuda con potencias europeas, Gran Bretaña, Francia y Alemania, y pues esta problemática se llevó al punto de que las potencias enviaron navíos a los puertos venezolanos y los bloquearon, pero Estados Unidos intervino y solventó esta crisis. Después en 1908 Castro se enfermó y Gómez, promovido por Estados Unidos, que era el vicepresidente, fue el que tomó el poder. Fue una dictadura que transformó Venezuela. Los intereses de Estados Unidos se vieron
pues muy reflejados en esto. Se cambió la economía, se pasó de una economía de café y agraria a un país petrolero, que pues aunque esto es bueno, por otro lado no lo era porque era Estados Unidos el que manejaba, el que tenía un monopolio sobre el petróleo, el que tenía sus compañías acá sacando ventaja eh, y, y pagando muy poco. Dentro de los aspectos políticos, desde el siglo pasado se venía dando un sistema de oligarquías que no suplía con las necesidades de las nuevas sociedades que se venían gestando a principios del nuevo siglo, del siglo XX. Y, y pues esto generó cambios políticos, quizá no en todos los países los cambios políticos fueron positivos como lo fue en Uruguay y en Chile, sino que también hicieron cambios muy agresivos que generaron guerras, conflictos, violencia, como lo fue el caso de México, eh, en el que tras la dictadura de Porfirio Díaz, que venía desde 1876 hasta 1876 hasta 1911, que lo que hizo fue que las clases sociales se juntaran, los campesinos, los obreros, las clases medias, eh, para derrocar esta dictadura. Y cuando Porfirio Díaz intentó subir por octava vez al poder, este tuvo que renunciar y huir del país por las revueltas que hubieron. Eh, el grupo de insurrección lo dirigió Madero, quien subió al poder después de Porfirio Díaz, pero este no tenía una claridad de su gobierno, unas ideas claras, y, y habían también unos conflictos en las clases, ya que cada una tenía intereses diferentes. Esto provocó que en 1913 Victoriano Huerta, apoyado por Estados Unidos, que era eh, que apoyaba a Porfirio Díaz en sus épocas, asesinara a Madero y subiera al poder en una dictadura que duró un año, porque la revolución mexicana siguió, las clases se volvieron a unir y volvieron a bajar al dictador que se postuló. Después de Huerta, pensaría que la guerra acabaría, pero empeoró. Las diferentes facciones de revolucionarias se pelearon entre sí por sus diferentes intereses, y esta guerra desangró a México, eh, llegando hasta el millón de muertos en 1917 con la nueva constitución, que la constitución que se lleva hasta la actualidad. Esta constitución tampoco reflejó un cambio. En México la violencia siguió hasta el mandato de Cárdenas en 1934, que decidió hacer reformas agrarias en las que entregó 18 millones de hectáreas a campesinos, y pues esto le hizo ganar el cariño de la gente, además de su nacionalismo, que sacó a las compañías petroleras de estados norteamericanas y nacionalizó estos sectores petroleros, creando una empresa petrolera mexicana, y luchando contra Gran Bretaña